Dice así: información relevante sobre la apertura de clubes políticos. Cuerpo Nacional de Delegados, Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora vamos a ver por qué los delegados del tribunal tenemos, digamos, alguna vinculación con este tema, pero hay que decirlo inicialmente, el tribunal no es, lo subrayo, el tribunal no es quien aprueba la apertura de estos locales. Vamos a verlo. El objetivo general de la presentación es dar a conocer de manera efectiva los aspectos más relevantes de la tramitación de apertura de clubes políticos. Lo que voy a hacer ahorita en estas menos de 2 horas es un barrido general, ¿verdad? Como bien decía Jennifer, puede ser que queden algunas preguntas por ahí, pues entonces hace unos días, la actividad del 12 de agosto, se plantearon 54 preguntas, si mal no recuerdo, directamente dirigidas a Jennifer, a la dirección de correo de asistencia. Entonces, por aquello de que si hoy queda algún temita pendiente, por favor, con toda confianza, ustedes pueden escribir y a la brevedad posible, pues trataremos de darle la respuesta que a ustedes les satisfaga. Ese es un local, es la sede de un partido político en Alemania, propiamente hablando. Lo pongo nada más como imagen para que ustedes vean de qué es lo que estamos hablando o de qué es lo que vamos a hablar. Arranquemos con esto. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones acerca de los clubes políticos? ¿Qué es lo que dice el tribunal en su jurisprudencia? Dice el tribunal: las reuniones o actividades políticas que celebren los partidos en sus distintos locales son instrumentos de participación política que, en última instancia, buscan influir decisivamente en la selección de las autoridades gubernativas, siendo entonces los clubes políticos uno de los vehículos esenciales para alcanzar tales fines. Vean que aquí hablamos de 2 aspectos importantes: el derecho de reunión, que es un derecho fundamental, recordemos, que está regulado en el artículo 26 de la Constitución Política, y está también lo que llamamos la libertad de domicilio o el derecho fundamental al domicilio, que está regulado en el artículo 23, si mal no recuerdo, de la Constitución Política. Es decir, son derechos fundamentales que tienen una finalidad, son medio para alcanzar una serie de fines. En el caso de los partidos políticos, estamos hablando de la vinculación del local, ¿ya?, donde se van a reunir, con la obtención de una serie de fines, de objetivos de naturaleza política electoral. Entonces entendemos que hay una relación entre el local, entendido, digamos, en su dimensión material, ¿verdad? El edificio, la casa, la oficina, el parqueo de transporte, con la finalidad que el partido político busca obtener con el uso de ese inmueble, con el uso de ese local. Si hubiera que conceptualizar, si hubiera que definir la idea de club político, lo podríamos tratar de abordar diciendo que es todo local, ¿verdad?, toda sede de naturaleza privada, para excluir lo que son los inmuebles que pertenecen al Estado, que obviamente nunca el inmueble perteneciente al Estado o a alguna de sus instituciones podría ser usado como club político. Recordemos que desde la Constitución Política el Estado es absolutamente imparcial, el Estado es neutral en materia político-electoral. Tan es así que la participación de ciertas autoridades de gobierno se sanciona bajo el ilícito de beligerancia política, y que incluso le puede costar el cargo al servidor o servidora pública que incurra en ese ilícito. Dice: usado por un partido político de manera permanente o temporal. Vean esta parte de la definición. El club político es obviamente político en la medida en que es usado por el partido político.
sea, no puede haber un club político que no sea usado por un partido político porque entonces se desnaturaliza. Es decir, pensemos que un equipo de fútbol le pone a su local club político. O sea, eso no está bien. Si es equipo de fútbol, es equipo de fútbol con finalidad deportiva. No podemos mezclar lo deportivo con lo político. Dice acá de manera permanente o temporal. Claro, porque recordemos que la permanencia de ustedes en el sistema democrático es fundamental. Hay personas que piensan y nos llaman y nos consultan, mire, ¿a partir de cuándo puedo abrir el club político? La respuesta es, el club político es atemporal. El club político puede funcionar 24/7, 365. Sobre todo porque tenemos que tener esa idea, esa visión de que al Estado, al sistema democrático, le interesa la participación constante, permanente de los partidos políticos. Nuestro sistema obviamente adolece de una serie de, digamos, ¿qué podríamos decir? De recursos, de circunstancias, y una de ellas es el tema de la permanencia. Es decir, habría que decir que son muy pocos los partidos políticos que tienen la capacidad de sostener permanentemente un local partidario, un club político. Son muy pocos. Y obviamente al tribunal y al país le interesa la mayor apertura, pero sobre todo con carácter permanente, que el local pueda tener para que el partido pueda cumplir sus fines, no solo dentro de la campaña, sino fuera de la campaña. Bien decía ahora Jennifer que las agrupaciones a las cuales ustedes están vinculados, de acuerdo con el Código Electoral, tienen una serie de finalidades que tienen que ver con capacitación. Y la capacitación no debería ser un tema de ocasión de campaña. La capacitación debería ser una constante, ¿verdad? Debería ser esa actividad que se lleva a cabo todo el año y que podríamos decir sube en intensidad con ocasión de una campaña política electoral. Pero la idea es que el local ojalá estuviera abierto de manera permanente, pero también puede estar abierto de manera temporal. Decimos también propio o no, o sea, hay partidos que tienen la capacidad de tener su propio local, sus propios locales, la mayoría los alquilan o los reciben en préstamo, ¿ok? Hay una serie de figuras legales que hay que tomar en cuenta. Decimos en el cumplimiento de los objetivos que les son propios. Entonces, en esa última parte, en el cumplimiento de objetivos que les son propios, eso es muy abierto, porque entonces ahí podríamos hablar de locales destinados a bodega, locales destinados a sede de reuniones, locales destinados a hacer oficina administrativa, local destinado a ser comedor, ¿ya? Es decir, en el sentido de que todas aquellas actividades que sean necesarias, que sean posibles para que el partido político cumpla sus fines y que requiera de un apoyo logístico, de un apoyo material, pues obviamente ahí entra en juego el local del partido. Entonces, no es que hay una única finalidad, como que alguien diga, mire, es que yo voy a abrir el club solamente para reuniones. Bueno, lo puedo abrir para reuniones, pero perfectamente puede ser como bodega, puede ser como call center, puede ser como cualquier otra finalidad lícita, importante, lícita, que el partido requiera para el cumplimiento de los fines que le son propios. Vamos a ver, la actividad de hoy lo que busca es que ustedes terminen después de las 11, 11:30 del día de hoy, sabiendo lo más importante, lo más general en cuanto a las gestiones de apertura. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como representantes partidarios para lograr la finalidad de ajustarse al ordenamiento jurídico electoral en esta materia?
Entonces, ahí es donde vamos a trabajar esta mañana en aspectos de índole eminentemente normativo. Entonces, vamos a trabajar inicialmente con el Código Electoral y luego vamos a trabajar con el reglamento que regula todo lo que tiene que ver con la apertura de locales. En el Código Electoral hay una norma, una única norma que trata sobre el tema de clubes políticos, que es la norma del artículo 141, cuyo epígrafe, ¿verdad? El título, el descriptor de la norma dice reuniones en clubes o locales cerrados. Vean que la norma ya no se hace referencia a ese local cerrado para diferenciarlo de lo que podría ser las actividades proselitistas que se realizan en sitios abiertos. O sea, estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Ok? Dice, los partidos políticos debidamente inscritos podrán efectuar reuniones dentro de sus clubes o locales, pero se abstendrán de difundir propaganda o discursos fuera del local al mismo tiempo, en sus puertas o aceras, ya sea de viva voz o por medio de altavoces, radios u otros instrumentos. La autorización de locales para uso de los partidos políticos será obligatoria y deberá solicitarse por escrito ante la Delegación Cantonal de Policía, cuya resolución será apelable ante el TSE. No se aprobará la inscripción de un club a menos de 100 metros de distancia de otro ya inscrito. Subrayo acá este tema, que la autorización de locales para uso de ustedes es obligatoria, es imperativa. Eso significa, damas y caballeros, que si ustedes quieren actuar conforme a derecho, que esto es muy importante, en un país que se precia por el respeto a las normas jurídicas, es importante que entendamos de que no se puede abrir un club político si no es porque de previo se tiene la autorización de la fuerza pública. Repito, es mandatorio, es obligatorio el trámite ante la delegación cantonal respectiva de fuerza pública. Y de una vez lo digo, por aquello, esto no lo dice el Tribunal Supremo de Elecciones. No es que el tribunal obliga a los partidos políticos a hacer estos trámites. No, recuerden, es la ley, es el Código Electoral. Entonces el tribunal simplemente lo que aquí está haciendo, hoy, esta mañana, nosotros como representantes de la institución, es difundir ante ustedes, divulgar ante ustedes, capacitarlos en cuanto a este dato que probablemente muchos de ustedes ya saben, pero puede ser que otros no sepan. La inscripción de los locales es obligatoria ante la delegación de fuerza pública de los respectivos cantones. Aquí hay una limitante de tiempo, dice, dentro de los 2 meses anteriores a las elecciones, solo los partidos con candidaturas inscritas podrán solicitar la inscripción de nuevos locales. Esta es la única referencia de tiempo que la norma legal establece en cuanto a si puedo o no puedo abrir un determinado local. Entonces, podríamos decir que si la elección es el 4 de febrero, estamos diciendo que del 4 de diciembre, inclusive en adelante, solamente se podrían recibir gestiones de apertura de aquellos partidos políticos que tengan candidaturas inscritas. Fuera de el 4 de diciembre, o sea, el 3 de diciembre para atrás, no se requiere tener una candidatura inscrita para gestionar la apertura de un local partidario. Alguien podría decir, bueno, si no estoy participando, ¿para qué voy a generar todo ese trámite? Bueno, esa es una pregunta que cualquiera puede hacerse, pero también cualquiera puede responderse en el sentido de que a lo mejor el partido que no tiene para este proceso una candidatura inscrita, le interese abrir un local para las actividades propias digamos, de su interés. Entonces, para que sepamos, del 2 de diciembre en adelante,
Las gestiones que se reciben necesariamente están condicionadas a que el partido gestionante tenga una o más candidaturas inscritas a los puestos que se disputarán 2 meses después. Y luego termina la norma diciendo: el funcionamiento de un local contra lo establecido en la ley obligará a la autoridad de policía correspondiente a cerrarlo de inmediato. Es contundente. Es decir, vamos a hablar de esto ahorita, pero la idea es que la fuerza pública, si la norma le da esa prerrogativa, normalmente la fuerza pública la ejerce como tal. Entonces, esto es muy sencillo. ¿Tengo permiso o no tengo permiso? ¿Estoy cumpliendo con la ley o no estoy cumpliendo con la ley? Si la respuesta es no, pues entonces la fuerza pública tiene la autoridad legal para disponer el cierre inmediato del local. Vamos a hablar ahorita más de esto. ¿Cuál es el fundamento normativo reglamentario? Recuerden que una cosa es la Constitución política como norma, otra los tratados internacionales, otra la ley. Recuerden que los códigos son leyes, ¿verdad? Esa es su naturaleza jurídica. Pero debajo de los códigos, debajo de las leyes, están los reglamentos, que son normas secundarias, normas que sirven en este caso para desarrollar la idea principal, el tema más importante que la ley dispone. Entonces tenemos que hay un reglamento llamado Reglamento sobre la autorización y funcionamiento de locales para uso de partidos políticos, que es el decreto número 15-2012 del Tribunal Supremo de Elecciones. Todo lo que yo voy a decir de aquí en adelante tiene que ver directamente con este reglamento, tiene que ver directamente con el artículo 141 del Código Electoral. Anoten por ahí, decreto 15-2012 del TSE. Si ustedes digitan eso, decreto-15-2012 TSE, inmediatamente los va a llevar a algún sitio, probablemente la página del Tribunal Supremo de Elecciones, donde está esa norma. Esa es, digamos, de consulta obligatoria para todos ustedes. Y mi recomendación respetuosa, mi sugerencia respetuosa es que hagan la lectura de esa norma. Yo aquí la tengo. Es una norma corta, tiene 9 artículos, es pequeñita, pero muy sustanciosa. Es decir, dice lo que tiene que decir. Y como tal es una norma de procedimiento, básicamente, sobre el tema de la gestión. ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta materia, verdad? De la gestión de apertura, de todo lo que tiene que ver con estos locales. Vamos en orden. La primera de ellas, o el primer aspecto más importante, es la obligatoriedad y formalidad del trámite. Decimos que el procedimiento de autorización previa por parte de la fuerza pública es obligatorio para todos los partidos y coaliciones, quienes deben seguir las formalidades y regulaciones establecidas en el Código y en el citado reglamento. Siendo así, damas y caballeros, ningún club político debería funcionar si no es con la autorización previa de la fuerza pública, inclusive el día de las elecciones. No lo digo yo, lo dice la ley, pero también lo dice el tribunal en este voto 8612-E8-2012. Y cuando termine la actividad, Jennifer, se lo mando a usted este voto para que lo ponga en conocimiento de todas las personas, de toda su base de datos, porque es una resolución muy clara, muy explicativa, donde el Tribunal Supremo de Elecciones lleva de la mano al partido político interesado en responder una serie de preguntas sobre esta materia. Entonces aquí Sí, quiero... señor, entendido. Perfecto, gracias. Aquí quiero enfatizar, damas y caballeros, lo que ya hace un momento decíamos, que de acuerdo con el artículo 141 del Código Electoral, el trámite es obligatorio. Obligatorio se entiende contrario a facultativo. Es decir, ¿puedo hacer el trámite? No es que puede, es que debe hacer el trámite si quiere evitar cualquier tipo de contratiempo
a nivel legal, especialmente con que se lo lleguen a cerrar por la fuerza, por parte de la fuerza pública. Inclusive, insisto, el día de las elecciones. El día de las elecciones, vamos a ver, los que ya tenemos canas, los que ya tenemos arrugas, que veo que aquí ya hay varios, experiencia, ¿verdad?, en este tema. El día de las elecciones, esto es muy intenso, ¿verdad? Ese día tenemos una ventana de 12 horas para que nosotros como tribunal y ustedes como partidos políticos cumplan la finalidad que cada uno le corresponde. Y estamos claros que ustedes ese día quieren ganar la elección. Se vale. Probablemente si yo estaría en los zapatos de ustedes, es lo que yo haría. Pero, repito, el día de las elecciones, el código electoral, las normas reglamentarias rigen también. El día de las elecciones no es un día de excepción a la normativa electoral, todo lo contrario. Ese día rigen, cuidado, sino con más intensidad. Entonces es importante que entendamos que si el día de las elecciones a un partido político le interesa funcionar abriendo un club político para lo que sea, base de transportes, preparación de alimentos, descanso, lo que sea, cualquier finalidad que tenga que ver con el cumplimiento de los fines de la agrupación partidaria, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, ese local tiene que estar revestido de previo por una autorización por parte de la fuerza pública. Especialmente porque ese día, debo decir que a veces el asunto se nos pone cuesta arriba a los funcionarios electorales, especialmente cuando tenemos al frente de la escuela, al frente del colegio, un local que ese día al dueño de la casa se le ocurrió abrirlo y prestárselo al partido político para que hiciera y deshiciera. Entonces, ese día tenemos, digan ustedes, a un partido político que está incumpliendo la normativa y tenemos a 10, 15 partidos políticos que nos están diciendo así al oído, en bonito, ¿verdad? Como usualmente se trabaja ese día, ¿qué va a hacer el tribunal para evitar que la ley electoral se viole? Porque es grosera la violación, porque es flagrante la violación. Entonces vieran que ese día se nos pone el asunto color así de hormiga, trabajando en lo que ya de por sí es algo muy complejo, como es lograr que la elección camine bien, como para que se nos meta bulla pudiéndose haber evitado. Es decir, si sabemos que el día de la elección hay una necesidad que cubrir de alimentación, de transporte, de lo que sea, entonces, por favor, damas y caballeros, con tiempo, hagan la gestión ante la fuerza pública y ajustémonos al ordenamiento jurídico electoral, porque vieran que no hacerlo así es muy complicado y sobre todo puede generarle consecuencias legales, no solo al partido político, sino también a el dueño, al propietario, responsabilidad incluso penal, porque hay temas que tienen que ver con la desobediencia a la autoridad y que ya tenemos algunas experiencias previas de que la fuerza pública eleva esto a conocimiento del Ministerio Público y el Ministerio Público finalmente a conocimiento del juez y se llega a imponer una sanción penal a alguien que no se ajustó al ordenamiento jurídico. Entonces, perdone que insista, pero para nosotros es muy importante que ustedes entiendan que si quieren abrir un local solamente para el día de la elección, ese local tiene que cumplir con el trámite establecido. Decimos también otro aspecto relevante que es la vinculación del local con las necesidades del partido. El local debe ser usado por el partido para realizar las actividades que le son propias, por ejemplo, organización, transporte, etcétera, un largo etcétera. Otros usos que no tengan relación con la temática política no están autorizados. Entonces, esto yo lo planteo en abstracto, pero a la fecha creo que por lo menos yo no tengo noticia de que haya ocurrido, de que va un partido político
hace la gestión administrativa ante la fuerza pública, obtiene la autorización y resulta ser que el local que se supone iba a funcionar para que el partido político se reuniera, de luego aparece, voy a decir algo, un salón de belleza. Y ahí hay unas señoras muy lindas pintándole las uñas a otras señoras muy lindas. O hasta caballeros, porque ahora también los caballeros nos pintamos las uñas. Entonces vean ustedes cómo una cosa no va con la otra. Ese es un motivo para que el local se cierre. Si el local no se está usando con la finalidad para la cual fue abierto y para la cual se supone, en términos legales, está destinado, ahí hay un incumplimiento. Entonces, es importante que entendamos de que el local tiene que ser abierto para cumplir con las necesidades propias del partido en el marco de la campaña electoral. Límite territorial de los partidos políticos según la escala del partido. Eso significa que los partidos, recordemos, si bien es cierto, se pueden inscribir a escala nacional, provincial y cantonal, de la misma manera, acá hay una derivación, los partidos a escala nacional tienen competencia, tienen facultad de gestionar a escala nacional. Los partidos a escala provincial únicamente podrían gestionar la apertura de los locales en su provincia. Y lo propio decimos de los partidos de escala cantonal. Entonces voy a decir, los partidos aquí del centro de San José, no, empezando porque no tendrían ningún interés, pero por aquello de que haya alguien que quiere hacer algo distinto, que el de San José quiere ir a Curriabat, o quiere ir a Moravia, o quiere ir a Guaycoechea, o quiere ir a Montes de Oca, o quiere ir a Puerto Jiménez, Cantón Nuevo, a abrir un local. Obviamente eso no tendría ningún fundamento, porque hay una vinculación de la escala con el territorio en el cual yo puedo, como partido político, gestionar la apertura. Otro tema importante es la legitimación específica para gestionar la apertura de los locales. Y decimos entonces que solamente los miembros del comité ejecutivo de cada partido están autorizados para gestionar a nombre y por cuenta del partido la apertura de locales. Esa condición debe acreditarse mediante una certificación ya sea emitida por el Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones o por un notario público. Este documento no deberá tener más de un mes de emitido al momento de su presentación a la fuerza pública. Y finalmente decimos que un tercero puede gestionar a nombre del partido, en la medida en que el comité ejecutivo del partido así lo disponga y le otorgue un poder amplio para gestionar. Recuerden que esto es, damas y caballeros, gestión administrativa. Aquí la fuerza pública está ejerciendo funciones administrativas, electorales, atípicas. Y digo atípicas porque si alguien me ha escuchado antes, me disculpo, y los que no me han escuchado probablemente me seguirán escuchando cuando diga esto. La fuerza pública no debería tener esta competencia. La fuerza pública no debería encargarse de esto. Esto debería ser competencia exclusiva del tribunal. Sin embargo, hay ahí un defecto, lo digo sin ningún problema, hay un defecto en el código electoral. Y lo digo también porque en la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de los años, vemos las limitaciones serias, limitaciones terribles de los funcionarios de fuerza pública, que se supone que la materia de ellos es seguridad. Para eso les pagamos, ¿verdad? Para eso se supone que entran a la academia, para protegernos de los malos. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es, digamos, la lógica de que hayan policías que estén haciendo funciones administrativas electorales? No hay ninguna lógica. Entonces, digo esto porque pareciera ser que, a pesar de que lo he dicho ya varias veces, no hay interés de la fuerza pública de quitarse esto, y pareciera ser más bien que quieren seguirlo haciendo, a pesar de que lo hacen mal, debo decirlo también. Es decir, hemos tenido situaciones de corrección importante, porque, repito, esto no es lo de ellos. Y ustedes van a tener que ir ante ellos
a hacer funciones administrativas y no se extrañen, damas y caballeros, no se extrañen de que el policía que le recibe los papeles no sepa qué es lo que está recibiendo. No se extrañen. Eso lamentablemente es un vicio que el sistema tiene y que yo espero algún día que esto se pueda corregir. Entonces, valga el comercial para decir que los representantes partidarios, los miembros del comité ejecutivo, son los que tienen que llenar los formularios. Ahorita vamos a verlos en pantalla. Pueden autorizar a terceros para que a nombre y por cuenta del partido hagan las gestiones, pero al fin y al cabo se trata de gestión administrativa ordinaria. Es como ir a cualquier oficina a presentar un papel y obtener un permiso, una autorización. Seguimos con esos aspectos. Requisitos y contenido de la solicitud. Para todo trámite de solicitud de autorización se le debe presentar a la delegación cantonal respectiva de la fuerza pública 2 formularios diseñados al efecto. Ahorita vamos a verlos en pantalla. Hay un artículo del reglamento, el artículo 3, anótenlo por ahí. Ese artículo 3 es el que establece el contenido de la solicitud. Es decir, ahorita lo vamos a ver, qué es línea por línea, paso por paso, dato por dato, lo que ustedes tienen que indicarle a la administración pública, en este caso a la fuerza pública, para que ustedes obtengan el permiso. Esto está, repito, en el artículo 3. Fuera de los requisitos del artículo 3, la fuerza pública no está autorizada a pedirle absolutamente nada a ninguno de ustedes. Y eso es bueno que ustedes lo sepan. Hace un par de campañas nos llamaron a alguien de un partido político, ahorita no recuerdo qué partido político, para decirnos que había una delegación cantonal que estaba pidiendo copia del contrato de arrendamiento del local. Entonces a mí me extrañó. Yo lo que le dije al partido, léase el artículo 3. El artículo 3, como norma imperativa, funciona también como una limitante para el ejercicio de la competencia por parte de la fuerza pública. O sea, la fuerza pública no puede inventar requisitos, no puede inventar trámites. Eso es propio, digamos, de cualquier funcionario administrativo, nosotros inclusive. Entonces, si la norma nos dice, usted tiene que pedir 1, 2 y 3, yo pido 1, 2 y 3. No estoy autorizado a pedir 4 y 5 y 6. Entonces, el contrato de arrendamiento no está dentro del artículo 3. Entonces, ¿por qué la fuerza pública de ese lugar estaba pidiéndolo? Nunca lo supimos. Esperamos que en efecto el trámite se haya corregido, pero es importante que ustedes sepan que los requisitos están normados, están reglamentados en el artículo 3 del reglamento 15-2012. Dice plazo para resolver. Recibidos los formularios y sus documentos anexos, la delegación de la fuerza pública debe proceder a su análisis y resolver a la brevedad posible. La resolución inicial no debe exceder del plazo improrrogable de 10 días hábiles posteriores al día de recepción de los documentos. Voy con otra experiencia de una campaña anterior. Nos llamaron de un partido político y nos dicen que la fuerza pública tenía cerca de 3 meses de no resolver absolutamente nada. A mí ahí sí se me paró el pelo. Y yo dije, esto no está bien. ¿Cómo va a ser que la fuerza pública recibe papeles, los engaveta, pasan 3 meses y no dice absolutamente nada? Eso es totalmente ilegal y le debería generar responsabilidad también al funcionario administrativo que está incumpliendo, que está omitiendo cumplir con sus funciones administrativas. Inmediatamente nos pusimos en contacto con la fuerza pública y les recordamos, vean, ¿de dónde sacan ustedes que, sobre todo en época de campaña, donde hay un interés del partido político de tener el local abierto lo más pronto posible, ustedes pueden dejarse un trámite de 3 meses totalmente congelado? Ah, es que, y ahí fue donde el asunto se nos complicó más, es que ese partido político no nos gusta. Ah, suave, ahí sí que ya no se vale. Es decir,
esa es otra de las razones por las cuales yo insisto, la fuerza pública no debería tener esta competencia. O sea, la fuerza pública no puede tomar partido, decir este partido me gusta, este partido no me gusta, o a este partido le voy a aprobar y a este partido no le voy a aprobar. Jamás, Dios guarde. Eso es parcialidad, eso es beligerancia. Entonces, sí hubo que escalar el tema y finalmente se le dio trámite a la gestión. Pero es importante que ustedes, damas y caballeros, controlen los tiempos. Sepan que ustedes tienen un derecho a una pronta resolución administrativa. Eso es un derecho constitucional. Entonces, cuenten los días. Si al 10º día hábil, después de presentar los papeles, ustedes no tienen respuesta, inmediatamente pueden, con todo derecho, a mandar escritos o incluso ir más allá. ¿Ok? Pero sepan que hay un plazo para resolver esto. Omisión de información requerida. Esto es un tema de trámite. Decimos, si algún formulario presenta alguna omisión importante, la cual debe indicarse por parte de la fuerza pública, se le debe prevenir al gestionante, mediante resolución, la subsanación del defecto. Se le debe advertir que si así no lo hiciera, se le tendrá por rechazada su petición. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el artículo 3, dice que el inciso A, dentro de los requisitos que debe tener la solicitud, dice nombre del partido político. Bueno, pensemos que al representante partidario se le olvidó poner el nombre de su partido político. Ese es un dato esencial, porque obviamente la resolución, sea cual sea, tiene que estar referida a un partido político gestionante. Y la fuerza pública no puede inventar, ni tampoco presumir, porque vio al representante con una gorra de ciertos colores partidarios, asumir que ese representante es de ese partido político. No, eso no se vale. Por eso el formulario tiene ahí una línea donde dice nombre del partido político. Entonces, las omisiones que son normales dentro de cualquier trámite administrativo, o sea, eso está dentro de agenda, las omisiones tienen que ser señaladas por parte de la fuerza pública. Es decir, la fuerza pública lo que hace es coger el artículo 3 y empezar ahí a hacer check. ¿Tiene nombre de partido? Sí. ¿Viene las calidades del gestionante? Sí. ¿Viene la dirección exacta del local? Sí. O sea, es hacer ahí el check de que se cumple, se cumple, se cumple. Esto no se cumple. No viene la personería del partido. No viene la certificación del inmueble. Eso no se cumplió. Entonces, yo, fuerza pública, anoto cuáles son los defectos u omisiones de acuerdo con el artículo 3 del reglamento y emito una resolución de prevención, ¿ya? Para que se corrija las omisiones. Decimos que el partido interesado tiene 3 días hábiles para cumplir con lo prevenido. Vencido ese plazo sin que se haya cumplido la prevención, se debe dictar una resolución de rechazo de la petición. Ante ello, el partido interesado puede volver a presentar una nueva solicitud, la cual deberá ser tramitada como una nueva petición. Una cosa es que me rechacen el trámite y otra cosa es que me lo denieguen. Ahí hay una diferencia técnica. El rechazo no implica pronunciamiento por el fondo de la petición, mientras que la denegatoria sí. La denegatoria supondría, por ejemplo, de que yo presenté todo en orden, pero hay un requisito sustantivo, hay una condición legal que no se está cumpliendo. Entonces voy a poner el ejemplo. Resulta ser que yo, representante de un partido, presento papeles todo en orden, pero resulta ser que a menos de 100 metros, del local que a mí me interesa, ya había otro partido político con un local abierto de previo. La fuerza pública en ese escenario está obligada a denegar la petición por el fondo. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes cómo son dos cosas distintas. El rechazo de petición implicaría que no se cumplió con el trámite, que faltó algo, mientras que la denegatoria supondría que el trámite está completo, pero que hay una situación, una causa que impide legalmente acoger la solicitud presentada. Entonces, digo esto porque si a mí me rechazan el trámite, yo puedo perfectamente volverlo a presentar.
cumplo con lo que omití y nada pasa, aunque se me haya vencido el plazo para hacerlo, no importa. Pero cuando a mí me deniegan la petición, y siguiendo con el ejemplo, porque hay un local a menos de 100 metros de otro partido político, si vuelvo a presentarlo, pues no hay nada que me lo prohíba. Lo que pasa es que ya yo sé que a portas, desde el puro inicio, me lo van a rechazar simplemente porque ya hay una resolución de fondo que implicó un pronunciamiento sobre la solicitud planteada del previo. Todas las posibles omisiones, decimos, deben ser señaladas juntas en la resolución de prevención. Si se tiene por bien cumplidas, se debe seguir con el procedimiento. O sea, no se vale aquello de que me previenen hoy una cosa, la cumplo. Dentro de 5 días hábiles me vuelven a prevenir algo que debieron haberme prevenido antes. Eso es una mala gestión administrativa y eso ya lo hemos visto antes. Se supone entonces que se hace un único examen de la solicitud y de ese único examen de la solicitud, todas las posibles omisiones tienen que ser señaladas en una única resolución. No se vale dosificar las prevenciones. Otro aspecto importante es la creación de un expediente numerado, ordenado y debidamente foliado para cada solicitud. Esto sobre todo tiene que ver con la gestión de la fuerza pública. Debe crearse un expediente que contenga todos los documentos de cada solicitud ordenados por fecha de presentación y debidamente foliados o numerados. O sea, la cronología es muy importante. Los expedientes con la documentación original deben permanecer en cada delegación policial que los tramitó. Esto es puro procedimiento administrativo, ¿ya? Por eso insisto en la inconveniencia que sea la fuerza pública la que maneje esto, porque esto está como las escuelas, ¿verdad? Que hay una serie de escuelas, una cantidad importante de escuelas con órdenes sanitarias de cierre. Hay también un buen poco de delegaciones policiales con órdenes sanitarias de cierre. O sea, están trabajando en condiciones infrahumanas. Entonces, si ni siquiera tienen un servicio sanitario decente, ¿cómo van a tener una computadora, un escritorio, una impresora que les permita hacer una buena gestión administrativa? O sea, esas son las inconsistencias que hay que plantearlas con la idea de que discutamos esto y ojalá algún día esto cambie. Pero eso es lo que en teoría debe existir, un expediente con todo lo que eso supone. Y lamentablemente hay que decirlo, un expediente de papel, con todo lo que ello también implica. O sea, el gasto de papel, que el folder, que la prensa, que todo lo que, digamos, los insumos, los recursos propios para tener en orden ese expediente. Exigencia de inspección previa del local y preferencia en el orden de resolución de las solicitudes. Recibida la solicitud, ¿verdad? La solicitud que ustedes presentan, y verificado el cumplimiento final de los requisitos que debe tener, se debe coordinar con el partido gestionante la inspección previa del local con el fin de constatar que la información suministrada en la solicitud coincida con lo que en la realidad el local presenta. Incluso el aspecto de las distancias con respecto a otros locales partidarios y centros de votación. Las solicitudes deben conocerse y resolverse en orden conforme a la fecha de su presentación. Hay un requisito en el artículo 3 que es el del inciso H. Dice este inciso H, nombre completo y número de cédula de identidad de la persona designada como encargada de dicho local, con la indicación de algún medio idóneo para ser contactada. Ustedes tienen que designar a una persona encargada de cada uno de los locales. Esa persona es el enlace entre el partido político y las autoridades de gobierno. En este caso, la autoridad de fuerza pública. Entonces, cuando Fuerza Pública recibe los papeles, cuando Fuerza Pública verifica que todo está en orden, ahora lo que sigue es ir a hacer una inspección del local. ¿Por qué esta inspección? Bueno, porque es importante saber si el local existe. Es decir, esto es sentido común, esto es lógica básica. O sea, puede ser que el partido haga una petición de un local
Y si la fuerza pública resulta ser que nunca lo inspeccionó, con suerte resulta ser que el local nunca existió. O lo que hemos dicho, hay un tema de distancia que la fuerza pública tiene que medir ante la posibilidad de que haya otro partido con mejor derecho de ubicarse en ese lugar. Entonces, con mucho más razón, la fuerza pública tiene que ir a hacer esa inspección y ver que en ese rango de 100 metros no haya otro local de otro partido político previamente existente. Y lo otro también importante de que el partido político en su solicitud de apertura declara que el local tiene A, B y C condiciones, A, B y C servicios, A, B y C facilidades. Bueno, entonces le interesa a la normativa, le interesa a la fuerza pública, le interesa al tribunal verificar que lo que se está declarando en el papel en efecto existe en la realidad. Entonces, por eso es importante también la inspección que debe coordinarse con esa persona encargada designada por ustedes. Esa persona se supone que tiene llave del local o es la persona, digamos, que tiene acceso al local. La fuerza pública no tiene autoridad, hay que decirlo, para irrumpir en un local porque sigue siendo propiedad privada y hay una protección al domicilio, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es que se coordina de previo. Mire, voy a estar a las 10 de la mañana tal día en el local. Ok, entonces a esa hora le llego, dice el policía. Y a esa hora llega el policía con una tablita, ¿verdad? Con su cuadernito a tomar nota de que en efecto lo que se declaró que existía finalmente existe en el lugar como tal. Importante lo que ahí decimos, que las solicitudes deben conocerse y resolverse en orden de preferencia a su presentación. Entonces, aquella regla, recordemos, primero en tiempo, primero en derecho, aquí funciona también. Entonces, entre más pronto ustedes empiecen a gestionar estas cosas, mayor posibilidad tienen de que la fuerza pública también les resuelva pronto y también que ustedes no tengan problema de que alguien se les adelante, de que otro partido político tenga ahí alguna ubicación más estratégica, más conveniente a sus intereses y, como decimos en este país, le robe el mandado a ustedes. Entonces, es importante que aquello de que se respeten los tiempos de presentación y que las solicitudes se van resolviendo, se van conociendo conforme están siendo presentadas. No se vale aquello de que hay una que entró de último y la ponemos de primera. Eso tampoco, es ilegal, absolutamente, y hasta, cuidado si no, delictivo. ¿Qué aspectos de distancia deben tomarse en cuenta para resolver una solicitud? Entonces decíamos, la proximidad, la regla de los 100 metros entre locales. Recordemos lo que decía el 141. Es prohibido autorizar la apertura de un local cuando ya exista un local de otro partido abierto a menos de 100 metros de distancia. Esto, damas y caballeros, es clave. Y vieran que hay unas resoluciones del tribunal interesantes porque a veces hay cintas métricas más grandes y más pequeñas que otras, ¿verdad? Entonces hemos tenido ahí situaciones donde hay 3 mediciones distintas. Entonces ahí uno dice, bueno, qué extraño. Es decir, ¿cómo va a ser que se hizo la medición, pero hay una diferencia de 10, 15 metros de una a otra? Es decir, hay algo ahí que no se hizo bien. Entonces, por lo general, recordemos, si esto hay que revisarlo, el tribunal tiene medios, tiene, digamos, funcionarios y recursos para hacer una medición precisa y saber si en efecto se está cumpliendo o no esa distancia legal. Repito, esa distancia no se la inventó el tribunal, es una distancia que está ahí regulada expresamente en la norma del 141 del Código Electoral. Hablemos del procedimiento de medición. La distancia entre los locales partidarios debe medirse por el centro de la vía pública. Imaginémonos, ¿verdad?, que por definición todos los locales, ¿verdad?, nuestras casas, edificios, están frente, por lo general, a una calle pública, ¿verdad? Dice entonces que nos ponemos en el centro, siguiendo la dirección de las calles que conduzcan de uno a otro local.
tomando como punto de partida y como punto terminal los que en el centro de la vía coincidan con las puertas de entrada principal de los locales que interesan. Si entre ambos locales, perdón, hubiera una plaza, parque u otro sitio abierto, esa es la condición, que sea un espacio abierto que permita el paso libre, la distancia de los 100 metros se medirá por ese sitio en línea recta. Entonces, es como quien dice, vámonos de puerta a puerta, ¿ok? Entre dos locales, entre un edificio, un local comercial de un centro comercial, entre una casa de habitación, ok, vámonos al frente, al centro de la calle. A mí me ha tocado hacer un par de estas mediciones, incluso en una tuve que pedirle ayuda a la policía para que cerráramos el tránsito, porque si estoy midiendo media vía pública, necesito que no haya carros que me puedan atropellar. Entonces la policía detiene el tránsito y tenemos ahí unas cintas largas que son las que nos van a decir cuál es la distancia exacta entre un local y otro local. Se supone, damas y caballeros, que la fuerza pública también tiene cintas métricas adecuadas, ¿verdad? Completas para hacer estos procedimientos de medición para poder fundamentar adecuadamente las resoluciones, ya sea de aprobación o de denegatoria. Hay una regla importante y es la regla de los 50 metros respecto de los centros de votación. Decimos que no se autorizará la apertura de un local si se encuentra a menos de 50 metros de aquellas edificaciones que hayan albergado un centro de votación en el proceso electoral inmediatamente anterior a la fecha de la petición respectiva. Esto porque recuerden que de acuerdo con el artículo 171 del Código Electoral hay una distancia, hay un radio de protección, ¿verdad? De exclusión de 50 metros que se supone debe ser, como quien dice, privilegiado para fines exclusivamente electorales, ¿ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con aglomeraciones en ese radio de los 50 metros es mal visto de acuerdo con la ley. Y por eso es que se lleva ese concepto también a la prohibición de que en las inmediaciones, los 50 metros alrededor de un centro de votación, está totalmente prohibido la apertura de locales destinados a clubes políticos. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el centro de votación que se va a usar? Bueno, no lo sé todavía, pero puedo tomar como parámetro el que se usó en el proceso anterior. Entonces, ustedes conocen, obviamente, en sus distritos y cantones, cuáles son los centros de votación que se usaron hace 2 años. Bueno, pues entonces sepan que cerca de esos centros de votación está totalmente prohibido, ¿ya? La apertura de locales destinados a clubes políticos. Entonces tenemos no solo la limitante de la distancia entre locales de diferente bandera, sino también que tenemos la limitante respecto de centros de votación, en el entendido de que esa distancia de 50 metros excluye. Más de 50 metros, perfecto. Se puede gestionar y se supone que si no hay otra causa que lo impida, la fuerza pública está en autoridad para poder dar el permiso respectivo. Pero menos de 50 metros, se supone, está prohibido. E incluso si eventualmente, ya tuvimos un caso ahora en el proceso anterior, si a la fuerza pública se le olvida esto, a los delegados no se nos va a olvidar. Tuvimos el caso de una violación por parte de fuerza pública a esta regla y se lo comunicamos a fuerza pública, ya la norma que estaban incumpliendo, y la fuerza pública dispuso cerrar el local a pesar de que días antes lo había abierto. Esto fue en apelación y finalmente el tribunal confirmó la actuación de la fuerza pública. Entonces, sepan que esta distancia de los 50 metros alrededor de los centros de votación también es una distancia que hay que respetar. Por eso les decía, el día de la elección, que como mejores de mayo, ¿verdad? Aparecen casas de habitación al puro frente, a la par de la escuela, a la par del colegio. Es ilegal esa apertura. Entonces, por eso es importante que entendamos de que hay normas que tienen que ser respetadas.
En caso de que se apruebe la apertura de un local porque en el proceso electoral anterior ese centro no se usó, estando a menos de 50 metros, pero luego para el presente proceso dicho centro se habilitó como tal, debe prevenirse al partido para que se mantenga cerrado durante el día de las elecciones. Eso lo dice el 171 y lo dice también el reglamento 15-2012. Entonces pensemos que una escuela en el proceso anterior no se usó. Entonces de la fuerza pública tiene esa información, la fuerza pública no sabe si ese centro de votación o esa escuela va a ser utilizada, perdón, como centro de votación, autoriza. Luego le comunicamos a la fuerza pública, esa escuela va a ser usada como centro de votación. ¿Qué es lo que tiene que hacer la fuerza pública? La resolución siempre se mantiene. O sea, el local puede seguir funcionando, pero la fuerza pública tiene que notificarle una resolución de cierre temporal para el día de la elección exclusivamente. O sea, se le manda una nota, se le notifica al encargado del partido político que está ahí en el local, diciéndole, vea, dado que este local fue abierto y no se sabía cuando fue abierto si este centro de votación como tal iba a ser habilitado, esta escuela como tal iba a ser habilitada, entonces ya sabiendo que esta escuela va a ser usada como centro de votación el día de la elección, se le previene expresamente que ese día no puede ser usado. De las 00 horas a las 23:59 horas. Todo el día tiene que estar cerrado. Eso es lo que dice la norma. Y eso es lo que se supone debería ser también objeto de acatamiento por parte del partido político y no entrar en esa disyuntiva de que, sí, me lo están ordenando y no hago nada por cumplir con la orden que estoy recibiendo. Que repito, es una orden que no es que se la esté inventando la fuerza pública, tiene fundamento legal. Vamos a ver también aquí prohibiciones. Está prohibido, dice acá, la difusión de propaganda o discursos fuera del local. Eso lo dice expresamente el 141. Dice, está prohibido hacer o difundir propaganda o emitir discursos fuera del local, en las puertas o aceras, ya sea con aparatos de amplificación de sonido o sin ellos. O sea, no se vale que porque tengo un local, entonces voy a poner los parlantes con la propaganda, los pongo ahí a la entrada y empiezo a hacer bulla. No se vale. El 141 expresamente prohíbe ese tipo de acción. Entonces, con alguna regularidad, recibimos este tipo de denuncias. Recibimos también denuncias el día de la elección, de que se les olvida que ese día de la elección también algunos partidos políticos hay una norma que establece una prohibición. Entonces, por favor, yo puedo entender que eventualmente alguien me dice, mire, no sabía, disculpe, ok, ya sabe, apáguelo. Pero normalmente esa no es la respuesta que obtenemos el día de la elección. Más bien, el día de la elección es, llegamos, sí, tienen razón, lo apagan, damos media vuelta y a los 2 minutos va de nuevo y ojalá con más volumen. Entonces, los demás partidos políticos se enojan con el tribunal porque se están burlando de la autoridad del tribunal. No se vale. Está prohibido también, dice, expender licor, consumir drogas o realizar actividades ilícitas. Se prohíbe utilizar el local para vender o consumir licor y drogas o para realizar actividades ilícitas. El local debe usarse únicamente para aquello para lo cual se pidió la autorización y esta fue concedida. Anoten por ahí el artículo 6. El artículo 6 del reglamento es el que establece estas prohibiciones. ¿De acuerdo? Ojo a esta pregunta. ¿Debe la fuerza pública revisar aspectos relacionados con los locales fuera de los ya indicados? Eso es una pregunta que con alguna regularidad nos hacen. Decimos, las autorizaciones concedidas tanto por la autoridad de policía como por el propio TSE lo son en el marco de lo estrictamente electoral. En razón de ello, y respetando el reparto de competencias materiales, los requisitos adicionales de carácter municipal o señalados por el Ministerio de Salud
necesarios para la apertura y funcionamiento del local respectivo deberán ser cumplidos ante la autoridad pública que corresponda. Esto incluso nos lo pregunta mucho la policía. Mire, es que yo veo que el local tiene ahí algunas condiciones que desde el punto de vista de salud no son las mejores. Entonces le devolvemos la pregunta al policía. Policía, disculpe, usted es inspector de salud, usted es funcionario del Ministerio de Salud. No, yo soy funcionario del Ministerio de Seguridad Pública. Ok, entonces, como dice el dicho, zapatero tus zapatos, hay temas de competencia legal que tienen que ser respetados. Entonces, incluso en las resoluciones que usualmente la policía dicta, yo creo que ellos incluso hacen referencia a este tema, de que ellos resuelven lo electoral. Si hay un aspecto que pasa por la municipalidad, si hay un aspecto que pasa por el Ministerio de Salud, vendrá el Ministerio de Salud, vendrá la municipalidad y hará la prevención respectiva, ¿verdad? Debo decirles que a la fecha hemos tenido poca información de que el Ministerio de Salud se meta en esto o que las municipalidades se metan en esto, sobre todo en una elección municipal, porque puede ser, ustedes lo entienden, puede ser mal visto, ¿verdad? De que eventualmente el alcalde, el consejo, los miembros del consejo, obviamente sabemos que tienen bandera política y yo creo que normalmente ellos no se exponen a una denuncia por beligerancia, por alguna interferencia, digamos, indebida en contra de un partido político de bandera distinta a la de ellos. Pero para que sepan que si hay algún tema pendiente, pues entonces le corresponde a cada una de esas autoridades. Incluso recuerden, en el proceso pasado se dio una situación porque el Ministerio de Hacienda llegó a cerrar, el Ministerio de Hacienda, ojo, llegó a cerrar un local de un partido político a escala nacional. Eso fue incluso a nivel de tribunal, en recurso de amparo, el tribunal ahí tomó una decisión interesante, pero el local había sido abierto de acuerdo con las reglas que establece el Código Electoral. Si había un tema de impuestos, había un tema fiscal ahí de fondo, eso obviamente no le compete al tribunal ni a la fuerza pública controlarlo. Es decir, no está dentro de los requisitos que el partido político le presente a la fuerza pública una constancia de que está al día con sus impuestos. Eso no existe. Entonces, cada autoridad, ¿verdad?, en el ejercicio de sus competencias propias, hará lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son los recursos legales? Esto es importante que ustedes lo sepan, que caben contra lo resuelto por la fuerza pública. Contra lo resuelto interlocutoriamente, es decir, antes de la resolución final, cabe recurso de revocatoria, oponible ante la delegación policial que dictó la resolución dentro del siguiente día hábil posterior a la fecha de notificación. El recurso debe resolverse a la brevedad posible por la misma autoridad policial que dictó la resolución impugnada. Ejemplo, ustedes presentan todo en orden, según ustedes, pero entonces la fuerza pública les previene. Cumple el partido político gestionante con la certificación de la composición del comité ejecutivo del partido político. Y resulta ser que ustedes la presentaron. Entonces ahí cabe el recurso revocatorio. El problema es que si ustedes no plantean recurso revocatoria, les precluye, pierden ustedes el derecho de discutir si ustedes cumplieron o no con el requisito que indebidamente, según ustedes, la fuerza pública les está previniendo. Entonces es importante que sepan que la decisión de la fuerza pública no está escrita sobre piedra, la decisión de la fuerza pública en ese tema específicamente le cabe el recurso revocatoria que tiene que ser resuelto por la propia fuerza pública también dentro de ese plazo. Pero ojo a lo que dice acá también. Contra la resolución final, ¿cuál es la resolución final? La que pone término al trámite, ¿verdad? Cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de Elecciones, oponible dentro del tercer día hábil posterior a la fecha de notificación de la resolución final. El recurso se presenta ante la delegación policial que dictó la resolución final
debidamente fundamentado. Les decía hace un rato que la fuerza pública ejerce función administrativa atípica. Bueno, aquí hay un fenómeno de lo que se llama en el derecho administrativo como superior jerárquico impropio. ¿Por qué? Porque no es que el Tribunal Supremo de Elecciones sea el superior de la fuerza pública en condiciones ordinarias. Es decir, el superior del policía, podríamos decir, finalmente es el ministro de Seguridad Pública, porque pertenecen a la misma unidad administrativa, ¿verdad? Al mismo ministerio. Pero por disposición legal, aquí tenemos una situación interesante, el Tribunal Supremo de Elecciones, por materia, ¿verdad? Materia electoral, se constituye en el órgano superior de la fuerza pública para estos efectos. Por eso se dice superior jerárquico impropio, porque en lo ordinario el tribunal no es el superior de los policías. Entonces, aquí es importante que se cumpla con esa garantía, porque podemos decir, bueno, para nadie es un secreto de que a lo mejor la calidad de la resolución de la fuerza pública no sea la que esperamos. Entonces el tribunal, si ustedes están disconformes con lo que la fuerza pública resolvió, el tribunal tiene plena competencia, plena, ¿qué podríamos decir? Capacidad técnica, expertise tenga sobrada, ¿verdad? Para emitir una resolución ajustada al derecho electoral, al derecho constitucional también, al ordenamiento jurídico, al fin y al cabo. Entonces, ahí hay una serie de resoluciones que el tribunal ha venido emitiendo en materia de clubes políticos, donde ordena, donde digamos que encausa este tipo de trámites. Y hemos visto aspectos básicamente con las mediciones, ¿verdad? Que no están bien, entonces el tribunal dispone incluso ordenar el cierre de un local que no se abrió, ajustado, por ejemplo, a esa regla de los 100 metros, porque el partido que se siente perjudicado oportunamente planteó el recurso de apelación ante el tribunal. Entonces recuerden, aquí no es que el recurso de apelación lo puede oponer únicamente el gestionante, sobre todo cuando le niegan una solicitud, no. Aquí la apelación también la puede gestionar un partido no gestionante, pero un partido que sí se está viendo perjudicado con la resolución de la fuerza pública. Tiene un interés legítimo en ese sentido el partido político de gestionar y de corregir o que se corrija la actuación de la fuerza pública. Entonces se dan los dos escenarios. ¿Cuál es el rol del Cuerpo Nacional de Delegados en esta materia? Los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, dice, podrán efectuar inspecciones posteriores al dictado de la resolución de apertura con el fin de verificar el cumplimiento de lo estipulado en la normativa electoral vigente. Vean qué interesante. Tenemos a una fuerza pública, ¿verdad? Administración pública, Poder Ejecutivo, que tiene una competencia. La competencia es recibir las gestiones de apertura y resolver sobre la apertura. Pero se supone que hasta ahí llega la fuerza pública. O sea, no hay quien, de alguna manera, le dé seguimiento a las gestiones. No hay quien le, digamos, sirva para verificar si el local permanece abierto. Y eso es importante porque, y decíamos ahora en la definición, que una de las características es que el local tenga, digamos, para el partido político ese uso permanente o temporal. Entonces yo entendería que ustedes, las gestiones que hagan en ese sentido, es porque pretenden que el local cumpla su finalidad. En otras palabras, nadie hace una gestión de este tipo para tener un local cerrado. Es un soberano contrasentido, ¿verdad que sí? Entonces se supone que ustedes van a tener los locales abiertos para satisfacer la necesidad de los fines que a ustedes les interesa obtener. Pero ¿qué pasa? Y ya hemos tenido algunos casos de que se hace el trámite de apertura y lo que hay luego es un candado con cadenas en la puerta del local.
Entonces, la gran pregunta, ¿qué pasó ahí? O sea, no estoy diciendo que el local tiene que abrir 24/7, 365, no, no es eso. Incluso ustedes pueden disponer un horario, pero lo importante es que el local permanezca abierto. Bueno, entonces, los delegados del tribunal vamos a hacer actas de inspección simplemente para asegurarnos que el local permanece abierto, que el local está cumpliendo con la finalidad para la cual fue solicitado. De haber alguna irregularidad, en el acta se hace constar y se comunica ante las autoridades respectivas. O sea, hay una función ahí informativa, de recabación de información. No es que los delegados van a llegar a cerrar los locales, los delegados no tenemos esa competencia, ni queremos tenerla tampoco, pero es importante que si haya un seguimiento, haya de alguna manera un control administrativo, porque voy a decir algo también, aquí hay temas financieros importantes, ¿ya? Y hemos visto que los arriendos que muchos partidos políticos presentan luego, las liquidaciones, cuando tienen derecho a la llamada deuda política, al aporte de la contribución estatal en materia de proceso electoral, son cuantiosos. Bueno, pues entonces tiene que ver también con el adecuado uso de los ya escasos fondos públicos que están destinados para esta materia. Entonces, esas actas luego son pasadas al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos para que haya un control cruzado una vez que ustedes hacen las liquidaciones respectivas. Vamos a ir a la página web. Voy a detener aquí un momentito. Vamos a ir a la página web. Y les voy a presentar la página web Esta es la página del tribunal, www.tsd.go.cr. Aquí, damas y caballeros, ya se me movió. Aquí le van a dar clic. Vean el dedito aquí, donde dice Elecciones Municipales 2024. Esto ya está en lo que nosotros llamamos ambiente de producción. Ustedes pueden hacer esto que estoy haciendo yo en este momento, pero no lo hagan para que no pierdan la atención de lo que estamos hablando. Esto es lo que les va a aparecer inicialmente. Información electoral, votante informado, servicios partidos políticos, biblioteca electoral. Le van a dar clic a donde dice servicios partidos políticos. Aquí dice servicios a partidos políticos. Entonces, para lo que tiene que ver con apertura de clubes, vean ustedes, hay 3 renglones: plataforma electrónica de servicios, autorización de actividades proselitistas en sitios públicos, de eso hablamos el pasado sábado 12 de agosto. Debo decirles, voy a aprovechar el comercial, doña Jennifer, me doy esa licencia, de que a partir de las 7 de la mañana del próximo lunes 4, un mes antes de la convocatoria ya, va a estar acá, démosle aquí el enter. Tenemos consultas sobre solicitudes en trámite, preguntas y respuestas frecuentes sobre actividades proselitistas de los partidos y sitios públicos, reglamento. Aquí va a haber un cuarto renglón, una cuarta opción, que es la del formulario de solicitud. Ahorita está apagado, pero mis compañeros del área de tecnología ya está todo listo para que a partir de las 7 de la mañana del próximo lunes haya aquí una cuarta línea que diga formulario de solicitud. Entonces, ya a partir del próximo lunes, ustedes pueden empezar a llenar sus formularios. ¿Ok? Vamos a regresar. Y vean que aquí dice apertura de clubes de partidos políticos. Esto está, damas y caballeros, dispuesto al servicio de ustedes. Esto es para que ustedes lo usen, para que lo divulguen entre todos sus compañeros de partidos políticos. Tenemos el reglamento, le dan clic. Ahí está el reglamento, ¿ok? Tenemos formulario de solicitud de apertura. Les presento el formulario.
Debo decir que no es el formulario que sí usamos para las actividades proselitistas, que es un formulario en línea. Esto no es en línea. Es decir, recuerden que esto de la competencia la tiene la fuerza pública y es parte de las limitaciones que hemos venido manejando. Pero bueno, por lo menos aquí está. Aquí ustedes tienen dos opciones. Vean ustedes que aquí yo puedo imprimirlo, que es lo que ustedes pues obviamente deberían hacer, ¿verdad? Para que entonces, una vez impreso, lo llenen a mano o eventualmente lo pueden llenar a máquina o en computadora. Yo sé que el computador es un poquito más difícil, pero para que sepan, ahí está dispuesto para que ustedes lo puedan imprimir. O sea, esto hay que bajarlo, no se llena aquí mismo. Entonces vean ustedes los requisitos: nombre del partido político, nombre completo y demás calidades de la persona suscrita gestionante, ubicación del local, provincia, cantón, distrito, la dirección exacta del local, indicación del área aproximada del local en metros cuadrados. No tienen que presentar plano catastrado. Yo una vez lo digo porque alguna gente alguna vez me hizo esa petición o esa pregunta. No. Nada más díganos aproximadamente cuánto mide el local. Si ustedes no saben cuánto mide exactamente, bueno, pongan una medida aproximada. ¿Dónde sé yo lo que es la medida exacta? En la certificación del registro que debo presentarle a la fuerza pública. Ahí viene la superficie, el área del local. Detalle de facilidades y servicios. El local cuenta con un comedor de 5x8, cuenta con una oficina de 4x4, tiene iluminación LED, tiene un servicio sanitario completo, tiene 3 espacios de parqueo. Es decir, díganos qué es lo que tiene el local. Eso es importante que lo digan. Pregunta acá, ¿el local aquí referido está dentro de una casa de habitación actualmente ocupada? ¿Sí o no? Recuerden que la casa se puede usar. Hay un apéndice de la casa, un cuarto de la casa se podría usar como local destinado a partido político. No hay nada que lo impida. Nombre completo y número de cédula de la persona que aquí se designa como encargada del local. Recuerden, eso es un requisito básico, un requisito esencial. Tiene que haber un encargado. Y ese encargado necesitamos la cédula y dice acá número de teléfono para contactar a la persona encargada. El celular o el número de la casa para que la fuerza pública llame a esa persona para tener la coordinación necesaria para hacer inspecciones y para entender que esa persona designada es con quien la fuerza pública o los delegados eventualmente, cualquier otra autoridad electoral, va a relacionarse para lo que es el intercambio de posible información. Lugar para atender notificaciones, correo electrónico, y luego dice aquí firma de quien gestiona y la fecha de la solicitud. Pero vean que en el dorso dice documentos que se deben presentar junto a esta solicitud. Entonces viene ahí para que ustedes lo controlen. Certificación del registro electoral del TSE en la que se va a constar la integración del Comité Ejecutivo Superior del respectivo partido político, la cual no deberá tener más de un mes de emitida al momento de su presentación. Si ustedes me dicen a mí, qué pereza, yo coincido con ustedes, qué pereza. Si el tribunal manejara esto, esto no se pediría, porque obviamente el tribunal tiene la información. Pero ven ustedes cómo estamos hablando de dos administraciones públicas distintas. La administración electoral, la típica administración electoral, y en este caso la administración pública que tiene que ver con materia de seguridad. No nos conectamos, no tenemos, como quien dice, esa comunidad de información. En caso de que la presente solicitud sea firmada por una persona que no sea miembro de ese comité, esta deberá estar debidamente autorizada por dicho comité, en cuyo caso deberá agregarse el respectivo documento, poder especial o poder general, expedido por el comité, y salvo que se presente de forma personal y quien firma se identifique debidamente, la gestión habrá de contar con la autenticación de una o un abogado. Trámite administrativo básico, ¿verdad? Dice luego, asentimiento expreso de la persona propietaria o titular con derecho suficiente para autorizar la instalación del local partidario, cuya firma deberá ser autenticada por una o un abogado, consignando si es a título gratuito u oneroso, y en este último caso el precio pactado, perdón.
El asentimiento se presenta en formulario aparte, diseñado al efecto y suministrado por la fuerza pública. Ya se los voy a enseñar el otro formulario. Y dice luego, certificación completa de la inscripción registral del inmueble, con no más de un mes de emitida al momento de presentación de la solicitud. Recuerden que en línea ustedes entran al sitio del Registro Nacional, ustedes pueden ahí adquirir la certificación, ¿ya? Ahorita no recuerdo en cuánto está, pero ahí vienen los precios y es mucho más barato que ustedes tengan que pagarle a un notario público o es más barato que ustedes tengan que desplazarse al registro aquí en Zapote o alguna oficina de correos que también tiene ese servicio. Ustedes en línea pueden perfectamente gestionar la solicitud de la certificación. Ok, ese es, repito, el formulario, dice, de solicitud de apertura. Este formulario lo firma el representante del partido político. ¿Ok? Y luego tenemos el formulario dice, declaración de asentimiento de la persona propietaria o el titular del inmueble con derecho suficiente para que se instale un local destinado a actividades políticas. Asentir significa decir sí, ¿ya? Es como afirmar, como manifestar de manera unilateral algo. Es distinto a consentir, porque el consentimiento es la suma de dos voluntades. Aquí no. Aquí yo tengo un formulario que firma por definición, el dueño del local, el dueño del inmueble. Vean ustedes que este formulario es importante porque si este formulario no se presenta, tenemos una solicitud de un partido político y a lo mejor no sabemos la relación del partido político con el titular del local. Es decir, obviamente aquí hay relaciones contractuales previas. Ya hay una especie de acuerdo entre el dueño del local y el partido político para que probablemente se arriende, se alquile ese local por cierto tiempo. Bueno, entonces necesitamos que el dueño del local, ¿ya? O la persona con derecho suficiente, llene este formulario. Entonces dice, quien suscribe y en cumplimiento de la normativa electoral pertinente, artículo 140 del Código Electoral y el reglamento tal y tal, dice, por este medio solicita a esta delegación de la Fuerza Pública y Ministerio de Seguridad Pública tener por presentado el presente formulario de declaración de asentimiento del suscrito, propietario o titular con derecho suficiente, con el fin de que se instale en el inmueble abajo referido un local destinado a actividades políticas por el partido político que se indicará. Para ello, cumplo de modo expreso con el suministro de la información que, según el artículo 3 del precitado reglamento, debe aportarse para los efectos en los siguientes términos. Nombre completo y además calidad de la persona firmante. Manifiesto que actúa en carácter personal, sí o no. En caso negativo, indico el nombre y número de cédula de la persona que represento, personería que acredito en documento anexo. ¿Esto por qué? Porque puede ser que yo sea un apoderado. Pensemos que si el inmueble está a nombre de una persona jurídica, entonces la persona jurídica necesita la representación de una persona física. Entonces esa persona física es el personero, es el representante legal. Bueno, entonces esa persona física es la que tiene que firmar este formulario. Dice ubicación del local, provincia, cantón, distrito, dirección exacta, citas de inscripción registral del local. ¿Dónde tengo esas citas? En la certificación del registro que se supone ya yo tengo de previo, ¿verdad? Dice, actuando en mi condición de propietario titular con derecho suficiente para estos efectos, declaro expresamente que la firma abajo visible implica que he dado el respectivo permiso, asentimiento, para que el partido tal instale en el inmueble arriba referido un local destinado a actividades políticas. Declaro que la ocupación que el partido político referido hará del local, dice, será a título, marque la opción, gratuito u oneroso. Eso hay que marcarlo. De ser a título oneroso, declaro que el monto que recibiré será la suma de tanto pagaderos, indique la modalidad, mensual, bimestral, trimestral, otro, indique. De igual manera y modo expreso, autorizo tanto a los funcionarios competentes de la fuerza pública como el Tribunal Supremo de Elecciones a que se apersonen al local, ingresen a este y realicen las funciones de inspección requeridas y previstas a efecto de darle cabal cumplimiento a la normativa vigente.
firma de quien asiente, fecha de esta declaración y la autenticación por parte de un abogado o una abogada, cumpliendo con el requisito de timbre de 275 colones por cada firma que se autentica. Este es, damas y caballeros, el segundo formulario. Repito, yo lo bajé, lo estoy viendo en este momento, de la página web del tribunal. Esta documentación se puso en conocimiento de la fuerza pública hace aproximadamente unos 3 meses. Ellos tienen los formularios. Lo que pasa es que en este ir y venir, a lo mejor los formularios pues quedaron ahí rezagados, pero el tribunal siempre da el apoyo a los partidos políticos. De hecho, hace unos días yo le mandé un oficio, el oficio 136-2023, a todos los comités ejecutivos del país, donde le hacía referencia también a esta información, donde también se pusieron los enlaces para que tuvieran acceso a los formularios para que los imprimieran y los llenaran como corresponde. Y luego dice acá, vean ustedes, preguntas y respuestas frecuentes, apertura de locales destinados a clubes políticos. Aquí están esas preguntas y respuestas. Esto es un documentito que hemos diseñado ya de varias campañas atrás. De hecho, tratamos de actualizarlo cada vez que se puede o cada vez que hay que hacerlo, para que ustedes tengan, como quien dice, ese respaldo, ¿verdad? De que si tienen alguna duda, lean el documento. Me parece que el documento es muy completo. De esta actividad, yo creo que así como de la actividad del 12 de agosto me sirvió las preguntas de ustedes para actualizar el otro documento, el de actividades proselitistas, puede ser que este documento haya que actualizarlo, a pesar de que la última actualización que le hicimos fue el 24 de mayo pasado. O sea, para mí está actualizado, pero de esta actividad, y me gusta escucharlos a ustedes, puede ser que haya ahí alguna pregunta que yo diga, hombre, los verdaderos interesados en tener esta información están preguntando sobre esto. Bueno, pues entonces vamos a incluir eventualmente nuevas preguntas. Pero ahí está, repito, qué son, cuándo se puede gestionar, dónde se dirige el partido, dónde se pueden conseguir los formularios, quiénes pueden gestionar, se puede llenar un solo juego de formularios para varios locales, no para cada local, un juego de formularios. Dice qué sucede en caso de que se abra un local o club político sin previa autorización de la fuerza pública. Ahí viene la respuesta. La prohibición, ¿qué está prohibido hacer? ¿Qué pasa si hay una actividad proselitista de otro partido político autorizada previamente por el PSE cerca de un club político de otro partido político? La pregunta 10, ¿es posible abrir un local cerca de otro previamente autorizado? La 11, ¿puede abrirse varios locales del mismo partido dentro de ese rango de cercanía de 100 metros? Claro que sí, no existe prohibición. ¿Qué pasa si la solicitud de apertura no fuese concedida por la fuerza pública? El tema de los recursos. Vean esta pregunta 13, que a cada rato nos la formulan. Durante los periodos de vida electoral, ¿el club debe cerrar? No, jamás. Decimos, la veda afecta a otras formas de comunicación política, por ejemplo, difusión de propaganda electoral por medios de comunicación colectiva o actividades proselitistas en sitios públicos. La actividad del club político es distinta y por ello no está comprendida dentro de esa restricción legal. Incluso habría que agregarle ahí, el día de la elección se espera, el día de la elección se espera que el local esté abierto. ¿Cuál sería la única excepción? Acuérdense, 50 metros de un centro de votación. Si el local se autorizó en ese rango de distancia, por fuerza tiene que cerrar el día de la elección. Sería la única excepción, pero por lo general más bien, eso es como hormiguero, ¿verdad? Los locales el día de la elección. Los clubes políticos que se abren solamente para el día de las elecciones, ¿requieren permiso de la fuerza pública? Sí, repito, sí, la ley no hace ninguna salvedad al respecto y así lo ha aclarado el Tribunal Supremo de Elecciones en su jurisprudencia. Y ahí está, repito, dónde nos pueden llamar para consultarnos, vía correo también nos pueden hacer sus consultas, de modo tal que ahí estamos, repito, a entera disposición de ustedes. Vamos a regresar a la presentación, ya para el cierre. Ok, ya entonces vimos los formularios, ya se los presenté.
Cuerpo Nacional de Delegados, estamos para servirles, muchas gracias. Y ahí está reiterando la dirección de contactos, el correo electrónico, delegadostse@tse.go.cr, y los teléfonos 2547-4801, esas dos extensiones, o el directo 2287-5766. Esta presentación, de una vez, para que quede claro, yo más tarde se la mando a doña Jennifer para que Jennifer a su vez se las haga llegar a todos ustedes y puedan circularlo. El interés nuestro, bien decía Jennifer, es que como Tribunal Supremo de Elecciones, ustedes estén lo más y mejor capacitados posibles en todas las áreas. En logística electoral, en el día a día del proceso electoral, somos especialistas, somos expertos, tenemos mucha experiencia sobre esto. Y lo que obviamente es nuestra vocación, nuestro deseo, es compartir esta información con ustedes para que ustedes obviamente hagan las cosas como se espera en una contienda justa, en una contienda ordenada, en una contienda ajustada, repito, a lo que son las normas jurídicas.